Yo hoy quiero compartirte una porción que el Señor me estuvo hablando y nos vamos a centrar la enseñanza en la carta a los Colosenses. Esta iglesia era una de las iglesias más pequeñas que existía allá en aquellos tiempos. Y como era una iglesia pequeña, pues quizá era una iglesia que tenía muchos problemas. Unos problemas de doctrina de hombre. Había mucho tradicionalismo. Había mucha legalidad. Y casi como que dije, mira mi iglesia, Señor. No es aquellas iglesias magnas llenas de gente donde no se ven unos con otros, los de atrás con los de adelante. Somos una iglesia pequeña. Gracias a Dios. Somos una iglesia donde yo conozco a la gran mayoría. Y eso es lo que me goza a mí. No somos una iglesia donde, ay, ¿quién será? No, pues lo ves una vez y por ahí a los meses lo vuelves a reconocer. Somos una familia. Dios nos ha puesto aquí con un propósito. Pero, como bien dice la palabra, a veces se nos olvida el propósito. ¿Por qué? Hay una frase que incluso pintamos ahí en una escuela. Y esto me puede ejemplificar en la palabra. Dice, me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Y lo hice y lo aprendí. ¿Cuántas veces nos han hablado de la palabra, pero se te olvida? ¿Por qué? Pues porque solamente fue ese momento. Lo viste y lo entendiste, veniste a la presencia en la palabra, Dios te movió en apetito espiritual, veniste, abriste la palabra y lo entendiste. Sé lo que dice, Señor, pero para aprender de la palabra lo tienes que hacer, lo tienes que practicar. La palabra de Dios es más práctica que teórica y nos hemos olvidado a veces de las cosas maravillosas que se nos ha enseñado. ¿Y por qué nos hemos olvidado? Pues porque no las hemos practicado. ¿Por qué? Pues porque nos embargan las situaciones y las aflicciones del mundo. Y hoy en este tiempo quiero compartirte algunas porciones de la palabra donde yo lo titulé Despójate y revístete. Despójate y revístete, sí. Pues vamos a pedir, Espíritu Santo, te damos gracias por este día y por la palabra que vas a derramar, Señor, para que sea puesta en inmediata práctica en nuestras vidas y no solo sea, Señor, el entenderla, sino traigas a nosotros un deseo ardiente de ponerla en práctica inmediato, como tu palabra dice, que seamos diligentes, que seamos obedientes y sometidos, porque esto que nos vas a hablar, Señor, es alimento al Espíritu y hoy estamos aquí deseosos de recibir tu palabra, porque la creemos. Y como la creemos, la recibimos. Y como la recibimos, Señor, la compartiremos y la testificaremos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y bien, yo quiero continuar con una pregunta que todo cristiano nos debemos de hacer en la vida. Dice, ¿con qué te identificas? ¿Con las cosas del mundo o con las cosas de Dios? ¿Qué te identifica más a ti? Y no me respondas, simplemente analízate a ti mismo. ¿Qué es lo que te mueve más, las cosas del mundo o las cosas de Dios? Porque seamos honestos, hermano, aquel que diga que no, pues está engañando a sí mismo. Hay cosas que todavía me siguen llamando del mundo. Hay cosas que no he dejado. ¿Por qué? Porque me identifico con ellas. Y ciertamente Dios nos dice en su palabra que nos ha creado con un propósito, pero el enemigo ha nublado ese entendimiento del propósito que Dios ha querido derramar en nosotros. ¿Cuál es el propósito por el que fuiste creado? Procrearte, como dice la ciencia, nacer, crecer, reproducirse y morir. Bueno, en cierta parte sí, pero tu plano eterno, tu plano terrenal es ese: nacer, crecer, reproducirte y vamos a pasar a perecer en algún día. Pero el plano eterno, el plano espiritual, ¿cuál es el propósito aún en este plano terrenal que Dios
nos muestra en su palabra. Y ahí vamos a acompañarnos a Efesios, porque la carta a los Efesios y Colosenses está muy relacionada. Eran dos iglesias que se formaron simultáneamente por el apóstol Pablo. Y en Efesios 2:7 Dios nos revela el propósito por el cual fuimos nosotros formados. Porque ¿qué quiere Dios en tu vida? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas ¿de qué? ¿En quién? En su bondad. ¿Para con quién? ¿En quién? Ahí déjame tantito. Dios quiere mostrar en los siglos venideros, por generaciones, las abundantes riquezas de su gracia. ¿Qué es más rico que la gracia de Dios, hermano? Algo que tú no pediste, ni mereces, pero Él te lo está dando, nos lo está dando. Y su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús, como decía esa alabanza. Cristo el que salva, Cristo el que sana. Él quiere mostrar esas abundantes riquezas de su gracia, de decir, mira a la hermana, mira al hermano, qué gozoso lo veo con su vida, aún con problemas, aún con situaciones. Veo al hermano que muestra la gracia de Dios. ¿Qué hacían los apóstoles? Yo no tengo ni oro ni plata, pero de gracia recibí. Quedaban, bendecían, quedaban, oraban, quedaban su tiempo a Dios. Como decía este mismo apóstol, ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo en mí. ¿Por qué? Porque el día que yo decidí aceptar a Cristo en mi corazón, no fue condicionado. Fue, está bien, Señor. Yo ya viví para mí. Y ciertamente lo único que hice fue malgastar el tiempo que me diste. Ahora que vivo para ti, yo quiero mostrar, ese es el propósito que Dios revela en nuestras vidas, para que podamos ser obedientes. Él quiere mostrar esas abundantes riquezas de su gracia en ti y en mí, y las quiere también transmitir a tu familia, a tus generaciones. Pero ¿por qué se corta esta promesa? Porque no obedecemos, porque nosotros no somos del todo entregados. Por eso me remito a la primera pregunta que te dije al inicio. ¿Con qué te identificas? No podemos estar, como dice la palabra, sirviendo a dos amos, porque con alguno vas a quedar mal en algún día o en alguna ocasión. Y vamos a empezar. Mira, muchas veces en algunas prédicas o en algunos estudios que ves, te muestran el qué es. ¿Qué es esto? Los conceptos, las definiciones, pero otras veces difícilmente te dicen cómo lo hago, cómo lo llevo a cabo a mi vida. Creo que somos seres más prácticos, que si me dicen, oye hermano, usted está mal, usted ha hecho esto, bueno, pues entonces dime cómo. Si es que acepto corrección, voy a decir, dime cómo mejoro mi modo de vida. Y en esta primera parte a la carta a los Colosenses, nos vamos a pasar ahí. Vamos a centrarnos en el capítulo 3. Pero yo te recomiendo que en casa te deleites y leas toda la carta a los Colosenses, que fue en un panorama de una iglesia pequeña que estaba atestada de tradiciones, de legalidad, ¿sí? De cosas que hoy en día podemos tener también nosotros. En las iglesias existe la legalidad, existen los dogmas, existen pues estas pequeñas influencias que hay en el mundo. Es que no es malo. Pues vamos a ver qué dice Dios. Entonces, comenzando, dice, si habéis pues resucitado con Cristo, busca las cosas ¿de dónde? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aquí tenemos un ejemplo. Cristo murió en la cruz y Él dice que vayamos a morir con Él en esa cruz. ¿Por qué? Porque cuando yo entienda que si en esa cruz yo fue con Él crucificado, yo tengo que morir con Él para resucitar. Porque anteriormente en el 2 dice, nosotros éramos muertos espirituales y caminábamos. ¿Y un muerto qué puede hacer? Si ha sido un velorio, sabrás lo que un muerto puede hacer. Nada, está incapacitado. Muertos andábamos en el espíritu, ni siquiera ánimo teníamos de recibir de Dios, ni de conocer. ¿Por qué? Porque andábamos deleitándonos en los placeres de la vida, lo efímero, lo perecedero. Y aquí nos dice, habemos resucitado con Cristo. Estábamos muertos nosotros en este plano terrenal,
Y así revela a veces Dios que va la gente con una sonrisa maquillada o tratando de aparentar o compensar cosas, pero está muerta, porque sin Dios estamos muertos. La verdad es esa, hermano. Nadie puede tener plenitud si no tiene a Cristo en su corazón. Y nos dice, así como Cristo murió, resucitó también. Y recuerda que si tú puedes haber resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Ya no hay que deleitarse con las cosas de abajo, las de este mundo. Porque Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y Él pasó un proceso para enseñarnos. Vámonos al siguiente versículo. Dice, poned las miras en estas cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde están tus miras? ¿Con qué te identificas más? ¿Por qué? Dios nos muestra que si habemos resucitado con Él, debemos de enfocarnos en las cosas que Cristo hacía, no en las cosas que este mundo nos muestra. ¿Dónde está mi identidad? Él se hace real en nosotros cuando empezamos a buscar sus cosas. Pero cuando buscamos las del mundo, pues tristemente va a decir, pues te siguen gustando las cosas del mundo. Yo no puedo. No que no pueda, es que Él no desea convivir con esas cosas manchadas, corruptas. Dice, si está bien que eso te deleita, nos dio ese libre albedrío para poder nosotros escoger qué nos conviene o qué no nos conviene. Pero ante todo esto debemos de reconocer que con Él fuimos juntamente resucitados, ¿sí? Hemos resucitado con Cristo, y si hemos resucitado, pues ciertos comportamientos ya no tienen que ser en nosotros. Lo que hacíamos antes en el mundo tiene que ir muriendo, tiene que ir no solamente controlado, se tiene que ir eliminando. Dicen por ahí que el único remedio para las pasiones pecaminosas se encuentra en una relación con Cristo. El único remedio para que nosotros podamos extirpar de raíz esas pasiones pecaminosas que ¿quién no tenemos? Todos tenemos pasiones pecaminosas, hermano. Estamos en un plano donde nos están probando, donde constantemente estamos siendo probados. Y si no sabemos nosotros cómo defendernos, pues seremos presa fácil del enemigo. Tú no puedes defenderte de un enemigo que no ves. Y el diablo ante los ojos del mundo es invisible para atacar, pero es visible para tentar. Y por eso caemos tan fácil. ¿Tú crees que el diablo se te va a venir a mostrar que en su apariencia, naturaleza demoníaca, si fuese así rápido huimos del pecado? Pero el diablo se te muestra en situaciones tentadoras, atractivas, en algo conforme, en algo que te haga sentir bien, quizá muy esporádicamente, pero así se muestra el diablo, en una situación atractiva. Por eso nosotros debemos actuar de la misma manera que Jesús, así como resucitamos en Él. Dice, quien venga a mí, que tome su cruz y me siga. Jesús pecó, Jesús se deleitaba en las cosas del mundo, Jesús buscaba los tesoros en esta tierra. Entonces Él quiere mostrarnos, dice, después de su resurrección, Jesús dejó la tumba. Muchas veces sí resucitamos, pero ahí nos quedamos contemplando la tumba a lo mejor, ahí viendo. Jesús resucitó y dejó la tumba, movió la piedra que lo aprisionaba y se fue. Si hemos pues resucitado con Él, pongamos las cosas pongamos la mira en las cosas de arriba, hermano. No podemos estar haciendo lo mismo, y es un llamado a todos para poder manifestar su gracia y sus riquezas. ¿De qué manera lo podemos hacer? Mira, Jesús pasó su tiempo restante ministrando a sus discípulos. ¿Cuánto tiempo te tomas tú para ministrar discípulos? ¿Cuánto tiempo de tu vida dedicas a lo que Dios te está mandando? No es resucité y ya. ¿Dónde está la obra que Dios te va a pedir? Yo deposité gracia sobre ti. Dice la palabra, lo que de gracia recibiste, de gracia dalo. ¿Cuánto tiempo utilizas para hacer la obra de Dios? Porque en el mundo se nos van las fuerzas, hermano, de verdad. Y se nos van las ganas también. Y nos enfocamos solamente en lo de aquí. Es que tengo que hacer esto, es que no voy a alcanzar. Pues claro, el enemigo te atiborra de funciones y de tareas que no te van a dejar hacer otra cosa. Y ya cuando vayas a dar cuenta te va a decir, a ver,
No, pues a este no le interesaron mis cosas allá abajo, no creo que acá arriba le interese, así que siga su camino, joven, o jovena, o jóvenes, ya no sabemos. Entonces, veamos la verdad. ¿Dónde están tus miras? ¿Dónde está tu deleite? ¿Dónde está tu gozo? Después de su resurrección, Jesús esperaba el cielo. ¿Sí? Su mira estaba en la ciudadanía celestial. Como decía Pablo, yo aquí estoy de raite nomás haciendo las cosas de Dios. El día que yo me vaya me voy a ir más contento. ¿Por qué? Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, porque estoy haciendo tu obra aquí, Señor. Y si me encierran, la voy a hacer encerrado. Y si me sacan, la voy a hacer afuera. Y si me vuelven a encerrar, la voy a seguir haciendo. Y aunque me golpeen, no le hacen. Yo no voy a negar a mi Dios. ¿Por qué? Porque quiero manifestar esas riquezas de su gracia en esta vida. Con mis hijos, con mis hermanos, con las personas, con tus discípulos, con tu prójimo, con todo aquel que te manda. Jesús hacía acepción de personas. No, es que incluso podemos, es que aquellos no creen, aquellos son aleluyos, es que aquellos son testigos, es que aquellos son... Yo no dije, no, aquellos no, porque se ve como que no se bañan, o aquellos como que se creen mucho. ¿Tú qué sabes que el día que Dios te vaya a usar con ellas y te dispongas tú, Dios vaya a hacer la obra en ellos? Pero a veces el diablo nos atemoriza y nos engaña. Jesús, después de su resurrección, ponía todo en lo sobrenatural. Jesús en su resurrección venía y hacía milagros incluso antes. Él venía, liberaba, venía Jesús y sanaba. Jesús vivió con un poder sobrenatural, con la habilidad de hacer cosas sobrenaturales. ¿Y a qué somos mandados? Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Pero ¿cuál era el poder que tenía Jesús en él, que obraba en prodigios? La obediencia. Dice, yo no hago las cosas por mí. ¿Por quién las hago? Mi Padre. Y las cosas que mi Padre me manda, yo las hago. Pero a veces nuestro Padre Celestial nos manda y es que, Señor, es que todavía no sé, es que no estoy seguro, es que me hace falta. Pues sí te hace falta, pero decisión y determinación, porque no es en ti. Así se lo dijo a Moisés. Señor, es que yo soy hombre de lenta palabra, yo soy hombre, pues no me siento capaz. No eres tú, Moisés, es quien va contigo. Así se lo dijo también a Moisés. Señor, pero es que le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque se requiere esfuerzo y valentía para hacer las cosas de Dios. Pasemos a la siguiente, por favor. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida en Cristo. Muertos para el mundo, hermano. A ver, Dios nos escogió para que busquemos las cosas de arriba y buscar con esa pasión, buscar con ese deseo y con esa ambición que lo hicimos aquí en el mundo. Con eso que atesoras hacer algo en el mundo. ¿Sabes qué, hermano? Yo me quiero comprar una casa. Una casa, si se puede, con alberca. Como ese rico necio que maneja la parábola. ¿Sí la has escuchado, la parábola del rico necio? Que decía que mandó a agrandar sus graneros porque su cosecha fue abundante. Y dijo, ya no voy a sufrir yo. Soy súper rico, lo que voy a hacer es ampliar más. Mira, ahí voy a meter las cosechas de este siguiente mes y acá. Y no se preocupó de nada ni de agradecer a Dios. Simplemente de ampliar su riqueza. Pero qué necedad si murió enseguida. ¿Y qué disfrutó? ¿Y dónde pasaría su eternidad este rico necio? Dice, ya no me preocupa nada. Lo único que debemos de preocuparnos es mantenernos nuestra visión en las cosas de arriba. Porque Él nos va a esconder. Nuestra vida está escondida con Él. Pero ¿qué pasa, hermano? Como hicimos antes las cosas terrenales con pasión, hagámosla ahora con las cosas eternas. Con esa pasión que buscabas prosperar, buscar una meta a corto plazo así. Date metas a corto plazo con el Señor. ¿Sabes qué yo me propongo? Compartirle la palabra a Él. ¿Sabes qué yo me propongo? Hacerme más tiempo con el Señor. ¿Sabes qué? Esas son las metas eternas las que te van a llevar a quitarte de esas pasiones desenfrenadas. No nada más porque no quieras. Ay, es que yo no lo quiero hacer. Mismo Pablo decía
que estábamos en la carne, y sabía que por qué, Señor, si lo malo que no tengo que hacer eso hago y lo bueno que tengo que hacer eso no hago. Él dedicaba su vida a Dios porque sabía que en este mundo estamos siendo probados y estamos siendo tentados constantemente, con pensamientos, con tentaciones, un menú desplegado de 1000 cosas que te llevan a apartarte de la presencia de Dios todos los días. Y si nosotros no estamos con las miras de arriba, de verdad, vamos a ser muy vulnerables para caer. El creyente debe de buscar las cosas de arriba con pasión, como lo hacíamos en las cosas terrenales. La promesa de regreso de Jesús no solamente es para ver su gloria, es para que nosotros la mostremos. Nosotros ya debemos estar aquí mostrando la gloria de Jesús. ¿Cómo la gente se va a querer convertir si no ve la gloria de Jesús en nosotros? Si nos ve fríos, si nos ve tibios, si nos ve inseguros, si nos ve temerosos, va a decir: ¿a qué? ¿Cuál es tu Dios? Pues yo no te veo sino haciendo lo mismo, nomás la única diferencia es que va los domingos, pero sigues haciendo lo mismo. ¿Cuál es mi diferencia con un cristiano? Pues te comparas con es que él es igual. Y empezamos a buscar una comparación mediana, ¿no? Por eso debemos de hacer morir las cosas que están en contra de Dios. Todos tenemos hábitos que tenemos que hacer morir. Si queremos agradar a Dios, pásate a la siguiente, por favor. Dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifestara, entonces vosotros también seréis manifestados en Él, con Él en gloria. Los que estemos con Él, los que sigamos con Él, los que realmente moremos y caminemos con Él. Es un caminar diario. Siguiente. Dice: amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra. Eso nos dice, apartándose de estos. Estos son los pecados más evidentes de los cuales quizá nosotros como cristianos ya salimos. Ya no son evidentes en nuestra vida. Fornicación, inmundicia, molicia o malicia, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Pero la avaricia la pone en último lugar porque es una de las que también están muy incipientes en la mente, no solo de los cristianos, sino del ser humano. Avaricia es algo que nos lleva a idolatrar. ¿Por qué? Porque queremos en este mundo tener cosas que pueden desviar nuestro entendimiento y propósito de Dios. Y no estoy diciendo que tener cosas sea malo. No estoy diciendo que la prosperidad sea mala. Es mala cuando esas cosas te desvían del propósito de Dios. Todo aquello que te desvíe del propósito de Dios es malo, es idolatría. Dice: debemos de hacer morir las cosas de nuestra vida que son contrarias a nuestra identidad con Jesús. Jesús no va a aceptar el pecado en Él, así que no va a aceptar a aquel que se lo siga aceptando. Sugiere que no debemos simplemente controlar, suprimir esos actos perversos o esas actitudes malas que hay en nosotros. Él sugiere que debemos eliminarlas de raíz. Quitarlas, no solamente es que ya lo hago pero más poquito, es que yo antes lo hacía de lunes a viernes pero hoy nomás los jueves. Hermano, eso no es una conversión genuina, no es un deseo genuino de las cosas de arriba. ¿Por qué? Mejor síguelo haciendo y no te engañes, porque como que con un solo día debemos de eliminarlos, debemos de exterminar completamente esa vieja forma de vivir. Si hemos resucitado con Él, debemos de buscar las cosas que Jesús buscaba. Debemos de hacer morir las cosas de la carne, no en nosotros, con Él, porque Él ya nos dio la clave, Él ya pagó por todo eso. Debemos de saciarnos de la plenitud de Cristo, y solamente de esa manera podremos nosotros evitar el apetito de la carne. Si yo me sacio de las cosas de Cristo, las muchas tentaciones que pueda haber en la carne no me van a ser deleitosas, porque estoy lleno de Cristo.
Es como te ponía el ejemplo, cuando tú te avientas un comelitón y por más que te traigan un banquete, ya no vas a querer porque estás lleno. Si estamos constantemente llenos de la plenitud de Cristo, todo menú desplegado de pecado, tentación que el enemigo nos ponga, no nos va a ser atractivos, porque estamos llenos y plenos de Él. Pero si buscamos nosotros las cosas del mundo, eso crea vacío tras vacío tras vacío. Como la mujer samaritana, que le dijo, dame de esta agua. Eso, ¿cómo tú me pides? Porque si supieras quién te lo pide, de la agua que yo te doy, no volverás a tener sed. De esa saciedad y plenitud nos habla, no de las cosas que perecen fácilmente. Mira, la avaricia es destructiva, hermano, y es quizá un pecado muy inofensivo. No, pero es que yo diezmo, yo soy una persona que no falta los domingos, yo hago esto y esto, referente a donde todo el hombre piensa en posesiones, en atesorar, como la parábola del rico necio. ¿Por qué? Está bien tener ambiciones, pero nuestra primera ambición, si es que hemos resucitado con Cristo, es las cosas de arriba. Y si hay cosas que no las estás haciendo así, es que quiere decir que son esos hábitos que están destruyendo tu comunión con Dios, y no puedes tener una plenitud que te haga sentir con lo que tienes conforme, no que te vayas a quedar ahí. Claro que Dios nos quiere llevar de más y de victoria en victoria, pero cualquier cosa que nos desvíe del propósito de Dios no es el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Mira, mientras continuamos con esta serie de pecados, vamos viendo que vamos eliminando unos, pero los más disimulados quizá pueden estar morando en nosotros. Cualquier hombre piadoso va a buscar la felicidad en Cristo. Cualquier hombre que sienta la necesidad de cambiar va a buscar a Cristo. Pero quien no tenga el deseo de cambiar, pues ¿qué va a pasar? Pues como que en ratitos sí y en ratitos no. Cuando me convenga lo hago. Pero están los pecados ahí incipientes. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Los cristianos venimos a ser una muestra y un testimonio para los demás, o al menos eso es el propósito de Dios en nuestra vida. Mira, continuamos, con los cuales las cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia o de rebelión. Hay una ira contra los hijos de desobediencia. Tú ponlo en el ejemplo, los que somos padres. ¿Qué pasa cuando tu hijo no te obedece? Ya te dije una vez, hijo, ya te dije 2 veces, ya te dije 3 veces, entonces toca corregir como animalito, porque tu necedad pues me va a tocar, y la palabra dice, hay que corregir, al que se le ama hay que corregir. Y cuidado con la ira de Dios, porque no va a ser un chanclazo, un cinturonazo como el que nosotros damos, porque eso se sana rápido. La ira de Dios es de temerse. No hay otra cosa que los enemigos de Dios teman más que su ira. Y yo no quiero ser un enemigo de Dios, pero esa ira viene con los que desobedecen. Yo prefiero su bendición que su ira, hermano. Y para su bendición, pues tengo que hacer. ¿Qué pasa cuando tu hijo te obedece? Venga, Chemi, ¿qué le compro? Vamos a la tienda. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque amamos como padres que nos obedezcan. ¿Tú crees? Si nosotros, siendo padres naturales, sabemos dar buenas cosas naturales, Dios, que es un Padre sobrenatural, ¿cómo no nos va a recompensar? Pero debo de buscar agradar a Dios en obediencia, no por conveniencia. Tampoco te vayas de extremo a extremo. Lo voy a agradar para que, porque eso ya es chantaje, y es la línea entre el pecado y la santidad es muy delgada, hermano. Y si no conozco bien la palabra de Dios, en cualquier ratito que yo no esté firme en cada paso, voy a caer, y ese pecado, por muy sutil que sea, me va a llevar otra vez a una actitud de rebelión. Continuamos y dice, en las cuales ustedes, nosotros también anduviste en otro tiempo viviendo en ellas, ¿sí? Haciendo alusión de que ya dejamos todo eso, todas esas pasiones desenfrenadas, como la fornicación, como la avaricia, como estas cosas que no son de un cristiano que resucitó en Cristo. Bueno, ni la avaricia, entonces esas cosas se eliminan. Todas estas cosas se van de tu vida. No las controlas ni las suprimes, las erradicas, las extirpas, se van.
Es como un tumor cancerígeno. Ay, nomás le voy a tumbar lo puro de arriba para que no se vea. Si lo dejan ahí es mortal. El pecado es lo mismo, hermano. Si no se extrae de raíz, va a brotar. Porque estamos en un mundo donde se genera el crecimiento al pecado, donde aquí abundan los fertilizantes para pecar. Y nosotros a veces, pues si no estamos con nuestras miras arriba, estaremos nutriendo esas raíces y brotarán frutos de maldad. ¿Seguimos? Dice, mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Estos son un tanto los pecados más sutiles y que a veces el cristiano contempla como, bueno, pues es que no es tan malo. La ira, el enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. Se me chispoteó. La ira, hermano, es un campo de rosas para el enemigo. Pero es que la palabra de Dios dice que Jesús se airó y vas a comparar tu santidad con la de Jesús. Jesús se airó porque estaban profanando el templo de su Padre y lo defendía con un celo mortal, con una ira. Ay, no, pero es que me hicieron. Sí, la palabra también me dice airaos, pero no pequéis. Enójate, pero no des pie al enemigo. No sigas alimentando la ira. ¿Por qué? Pues porque es fácil para el enemigo actuar en estos pecados pero más sutiles. La ira se convierte en odio, el odio en rencor y en una vida de amargura. Y todo porque no lo estirpé de raíz. Malicia, maledicencia y torpes palabras. Ya después eso nos va a llevar a los otros pecados que son más evidentes, porque lo guardamos. La palabra nos advierte, el que encubre sus pecados no va a prosperar. Pero si los vengo y los confieso, Señor, me enojé, Señor, actué en falta de paciencia y veía diligentemente y apresuradamente a pedir perdón al ofendido o a la ofendida. Porque si tú lo llegas a guardar, el diablo dice, mira, aquí vayan a regar, séquito de demonios, vayan, porque ahí echaron una semillita de hierba pronto. Él es experto, él no pierde el tiempo. Él está atento 24/7 a ver quién falla, para testarlo, para prenderlo y para destruirlo. Como dice, matar, robar y destruir es su misión, y en eso la hace perfectamente. Continuamos y dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, si habéis resucitado. Hermano, pero yo ya no miento, a menos no tan evidentemente, ¿verdad? ¿Sabías que una mentira, hasta con una mirada o un tono de voz, se puede manifestar? ¿Es que yo ya no miento? Evidentemente no, pero ante Dios, ¿qué puede ser oculto, hermano? Nada. Pero a veces suprimimos, es decir, el pecadote que tenía lo aplasto, pero no lo destruyo. Lo trato de controlar, pero no lo evidencio tanto, y ahí está. La palabra dice que con un pecado solo que hagamos, con ese tenemos para condenarnos. No hace falta matar, ni violar, ni hacer una sarta de cosas tan malvadas o tan perversas para condenarse. Una sola cosa nos puede llevar a la perdición, a la condenación. No mintáis. ¿De cuál manera? De la manera que la mentira se vaya a manifestar, sea sutil, sea evidente. Hay una mentirita piadosa, ¿sí? Pues una condenación grandota. Pues sí, porque la mentirita piadosa es eso, tantita levadura leuda toda la masa. No podemos permitir ni lo mínimo. Continuamos y dice, y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Allá por ahí nosotros vimos en el Génesis que el hombre fue hecho ¿a qué? A imagen y semejanza. Pero el enemigo se encargó de engañar al hombre. No, tú no fuiste, tú eres mismo Dios, ándale. Y ahí tenemos que obedecimos al enemigo. Dice, tú fuiste hecho a imagen y semejanza. Revestíos, hermano. ¿Cómo te sientes tú cuando traes una ropa? Tú puedes ver una persona harapienta, mugrosa, y le damos un baño a esa persona y le pones ropa nueva. ¿Cómo se ve su apariencia? Le compras un trajecito
lo rasuras, lo llevas a la peluquería, le compras zapatitos. ¿A poco es el mismo? No, pues si no se parece. Cambió su apariencia total. Cuando uno se baña, que tapa la coladera con la mugre, ¿verdad? Y luego, no se diga para Navidad, estrenas porque estrenas, ¿verdad? Y ahí sí, aunque nomás vayan a estar encerrados ahumeándose en la fogata, pero vas y sacas tu mejor garra, ¿sí o no? Ay, no, o sea, es que hasta techones y calcetines estrenas. ¿Y cómo te sientes? Bien, bien, porque estás revestido de una ropa nueva. Estrenada a todos nos gusta, pero esa ropa se desgasta constantemente. Y nosotros también somos invitados en la palabra, pero en una vestidura mayor, a revestirnos de lo nuevo que constantemente tenemos que ir despojándonos de lo viejo. Una ropa vieja, ¿para qué te va a servir? ¿Para trapo de limpiar? Nada más, ¿para trapeador? ¿Para la camita de los perros? Para lo que único que te puede servir, no para volvértela a poner. Revístete de lo nuevo, porque se supone que si tú moriste, ya mira, eso se quedó, tú vas a salir revestido de una nueva apariencia, de unas ropas como las tenían en un principio Adán y Eva, que decían que resplandecían. Hermano, yo he visto de verdad cristianos pero tan llenos de gracia, que su semblante se ve. Dices, es que esa mujer o ese hombre se ve que está lleno de la gracia de Dios. Y no tiene que andar usando sus ropas de marca o aquello caro. Esto, lo que Dios reviste, es lo que resplandece. Lo otro son trapos costosos con una etiqueta que te le ponen allá en la mercadotecnia para que gastes y presumas en apariencia a los demás. Es eso nada más. Es que yo traigo esto. ¿O sí? ¿Tú crees que a Dios le importa? Esa persona que está fabricando eso está más condenada que tú y yo y todo el apelo de gente. ¿Por qué? Porque es gente ambiciosa, avariciosa. Entonces, ¿de qué me debo de revestir yo? De lo nuevo. Y constantemente darme cuenta que debo de tirar los trapos viejos, porque en el mundo el enemigo te va a querer manchar, te va a querer ensuciar. Revístete del conocimiento conforme a la imagen del que te creó. Cristo no pecó, entonces por eso se mantuvo, como dice, hay aves que pasan el pantano sin manchar su blanco plumaje. Bueno, hagamos alusión a esto. Somos cristianos cruzando un pantano en el mundo donde se nos va a estar aventando lodo, donde se nos va a estar aventando inmundicia, y nosotros debemos de revestirnos constantemente de nuevo, quitando la ropa. Es que me ofendió, no quiero esto, Señor, tú me diste una vestidura nueva. Mira, continuamos, y dice, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, bárbaro, ni esquita, siervo ni libre, mas Cristo es el todo en todos. Aquí no hay acepción de personas. Aquí no hay de verdad gente con favoritismos, que Jesús tenga sus preferidos. Dice, ok, ¿con quién convivía Jesús? Con lo peor de esa sociedad. La élite lo odiaba. Más bien, de verdad, hermano, yo veo unas cuestiones de que una persona, un apóstol, eso, con la élite, que no está mal predicarle a la élite, pero mira, Jesús venía con las prostitutas, con los ladrones, con los pecadores, porque ellos sabían que necesitaban de Jesús. La gente buena dice, ay no, pues, yo en mi casa me protejo, no, yo soy una gente de bien, por eso Dios me ha bendecido tanto. Tú sabes ¿cuál es la mejor manera de que un prisionero no se escape? Pues haciéndole saber que no está aprisionado. Alguien que no sabe que está aprisionado, ¿por qué voy a escapar? ¿Y cuánta gente en el mundo vive así? Pues ¿de qué voy a escapar? Y esa gente vive así en el mundo, engañada, porque el enemigo no le hace ver que está en una prisión, le hace ver que está viviendo una vida normal, una vida buena. Pero dentro, muy dentro de su corazón hay un aprisionamiento, quizá con alguna de estas cosas, con el odio, la ira, la avaricia. ¿Por qué? Porque el enemigo no nos va a revelar su naturaleza tal como es. Nos va a engañar. Recuerda que su nombre, uno de sus nombres es
engañador. Y al que se deje engañar, pues el que no tenga a Cristo no va a poder ver las obras del enemigo en la vida de aquel que quiera cambiar. Un prisionero nunca va a escapar si no sabe que está aprisionado. Entonces, Dios no va a hacer acepción de personas de nadie. Él va por lo necio y vil y menospreciado. Yo siempre les digo, así cuando voy a compartir, es que ¿qué va a hacer Dios conmigo? Es que yo he sido prostituta, es que yo asesiné, es que yo he sido drogadicto, es que yo golpeé, a ver, Dios comenzó de la nada. Dios no necesita nada para crear. Por su propio poder, Él puede crear cosas nuevas. ¿Y qué somos nosotros si estábamos muertos? Éramos nada. Pero aquel que se disponga y comience a venir a poner sus miras en las cosas de arriba, Dios irá haciendo. Dios no necesita que tengas ciertas cualidades ni que tengas cierta apariencia. Dios comienza de la nada y quiere levantar de esa nada a hombres y mujeres de testimonio para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Tal como eres, Dios te puede hacer algo diferente. Pero la cosa es disponerse, ¿sí? Donde no hay ni griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro, esquita, nada. ¿Por qué? Donde no hay persona rica, pobre, sabia, estudiada, analfabeta, de familia, de renombre, huérfanos, X. Dios no necesita de esto. Cristo, Él es todo. ¿En quién? En todos, en el que confíe. Continuemos. Y dice, vístanse pues como ¿qué? Santos y amados, de entrañable. Aquí nos dice poner en práctica esto, hermano. Ya te dije que no vas a hacer. Esto sí es lo que tienes que practicar y empezar en tu vida. Misericordia. Misericordia quiero, no sacrificios. Benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Tú estaría bien que en casa comenzaras a hacer tu lista y comenzaras a trabajar y a practicar eso en misericordia. ¿Qué te toca trabajar en misericordia? Y diariamente poner como esa meta para ir practicando y creciendo en esas virtudes que Dios nos ha dado: misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y tolerancia. Porque es lo que hace un atleta. Comienza con un plan de trabajo. Dice, voy a empezar con esto. No puedes empezar a querer abarcar todo de una vez, porque te vas a cansar, o el enemigo es experto en desviarte del propósito. Pero hazlo firmemente. Tolerancia. Seguimos sufriendo los unos a los otros. Ahí te da el primer paso. Soportándose, dicen otras. Sopórtate el uno al otro. Primero en casa, porque ahí es donde se gesta el primer gimnasio de Dios. Es que mi esposo es bien mula, es que mi esposo es que mis hijos son bien esto, es que... O sí, pues, sopórtate. Sufriéndolos, esta todavía lo enfatiza más. O sea, vamos a sufrir. ¿Tú crees que el enemigo va a querer dejarte libre tan fácil? Estas cosas que estaban habituadas en nuestra vida están tan arraigadas que cuando las vayas a sacar van a lastimar, porque están agarradas y nosotros las adoptamos como hábitos, y un hábito no es difícil, no es fácil de quitar. Debe de llevar un proceso. Si quiero quitar un hábito, tengo que comenzar con un sufrimiento. Es que a mí me gustaba mucho eso. Pues sí, pero no es sano, no es de Dios. Si resucitaste con Cristo, eso no va con Él. ¿Cristo lo haría? Ponte en la mente, Jesús hizo eso, porque si quieres los frutos de bendición, luego tienes que botarlos de maldición de tu vida. Si no, no va a haber ese fruto de bendición. Dice, perdonamos los unos a los otros, y si alguno tuviera queja del otro, de manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Pero eso es otro nivel de cristianismo, el perdonar. La humildad que nos marca en el versículo. El cristiano se humilla, es humilde y pide perdón, aunque incluso él no haya propiciado esa falta. Pero si esa falta fue ocasión de pecado para ti, para pensar mal sobre esa persona, ¿sabes qué? Perdóname, porque yo obré
en un pensamiento impuro contra ti. Yo sé que tú me ofendiste, pero yo obré en esto. ¿Cuán grado de santidad nos falta para alcanzar eso? Empezar a hacer estas cosas latentes en nuestra vida. Si quieres ser perdonado, la única manera es tú perdona. Así como Cristo te perdonó, tú tienes que perdonar. Y el perdón, hermano, es algo que inmediatamente tienes que actuar en él. Porque en donde no lo hagas, va a ganar terreno en la ira, en la maldicencia, en todo esto que va a transformar tu vida en un caos. Y seguimos, ya casi para terminar, dice: sobre todas estas cosas, vístate de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. En otra versión dice: vístete de amor. El amor, el fruto mayor que da la santidad. Porque el que ama nunca va a pecar, el que ama nunca va a ofender, el que ama nunca va a fallar. Si yo amo a alguien, en este caso a mi Señor, yo no le voy a fallar. La persona que ama y se siente amada va a permanecer fiel. Pero la persona que busca otras cosas es porque no se siente amada. Y cuando no conoces a Dios no puedes sentirte amado. Porque estamos enseñados en un mundo de amor condicionado, en un mundo de amor perecedero, en un mundo de amor conveniente. Pero si yo conociera realmente del que me ama y que en su plenitud no me falta nada, incluso dice la palabra, si tu padre y tu madre te dejaran, yo con todo eso, ahí voy a estar contigo. Y su amor sustituye multitud de pecados. El vínculo de la perfección es el amor. Para yo sentirme pleno tengo que buscar a alguien que me pueda llenar, porque las cosas del mundo no llenan, y ya lo has visto, ¿no? Ni el amor de los hijos llenan, hermano, ni el amor de la cónyuge llena. El amor de Cristo es plenitud. Tú lo has visto, porque esos son amores que simplemente nos dan un plano terrenal y no es plenitud. Los hijos desobedecen y te hacen enojar. La mujer, el hombre también, es un amor que no es pleno. El amor de plenitud es el de Dios. Y si tú lo encuentras, no vas a andar mendigando nada. Y lo único que vas a dar es amar también. Eso es lo que nos quiere manifestar. Por eso hago énfasis. Ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. Él quiere manifestar las riquezas en este mundo, en los siglos venideros, de esta generación y de tu siguiente generación y de tu siguiente generación. Quiere manifestar esa gloria en ti y en los tuyos, para que se vean: mira hijos amados, mira mujeres amadas, mira hombres amados, y eso, familias amadas, una iglesia amada. Pero si no lo tengo, no hay perfección. Seguimos. Y que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos, hermano. La paz de Dios. Tú no puedes pelear con una persona que está en paz. Vas a pelear con alguien que está en riña, o alguien que está en constante contienda en sí mismo y con el mundo. Yo he conocido gente muy lastimada en el mundo. Yo era una gente muy lastimada en el mundo, y que nada más esperaba a alguna ofensa para culpar o para justificar mi enojo. Pero en la paz de Dios, a la cual nos hemos sido invitados a que esa paz gobierne en nuestros corazones, somos llamados en un cuerpo. ¿Y qué es la iglesia? Es el cuerpo de Dios. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Pero a veces va a haber una mano que va a doler, y no por eso me la voy a cortar. O va a haber un ojo que se va a irritar, o va a haber un oído que va a zumbar. Todos somos un cuerpo, diferentes miembros. Y aquí tenemos que debemos de soportarnos, y esa paz me va a dar para que yo viva en plenitud. Yo sé que hay cosas que Dios ha hablado en tu corazón, como las habló, incluso la está hablando ahorita. ¿Por qué? Pues porque hay cosas que hemos fallado y que nos falta más determinación en esto. Así como esta carta que les escribió el apóstol Pablo a los colosenses, les decía: cuídense de las doctrinas de afuera, conozcan de Dios.
Debo de buscar esa paz y que gobierne. En un gobierno yo no puedo hacer otra cosa que lo que demande la autoridad. Y si la hago y transgredo esa autoridad, voy a tener problemas. O se me va a encerrar, o se me va a multar, o X cosa. Pero si la paz de Dios gobierna, yo no voy a tener problema con nadie. El problema lo va a tener esa persona. Y mira, así fue Moisés. Ya casi para terminar. Moisés era una persona, dice la palabra, que era tan, pero tan mansa, que ¿qué pasaba cuando le reclamaban? Él ni siquiera discutía con las personas, como diciendo, pues a mí, pues ¿qué me culpan? Yo lo único que estoy haciendo es obedecer a Dios. A ver quién va y riñe con Dios. Y el que riña con Dios no va a terminar bien parado. Entonces, así mismo, en vez de yo contender, yo busco paz, porque si estás en paz con Dios, la gente que sea que te venga a hacer guerra, tú no vas a ser blanco para. Dicen que para bailar se ocupan dos. Tú no vas a dejarte manipular ni vas a ser presa fácil y tú te vas a mantener firme. Vamos a la que sigue. Y dice: la palabra de Cristo habite en todos vosotros. Esto que hemos escuchado no solamente haya sido información acumulada, sino habite, viva en nosotros. Y cuando se vive, se practica en abundancia, en toda sabiduría, enseñando y exhortando los unos a los otros. ¿Con qué? Salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones. Una persona que agradece, una persona que ha sido sanada, solo va a proferir agradecimiento, solo va a tener paz en su corazón. Terminando, la siguiente dice: y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de ¿qué? Dando gracias a Dios Padre por él. Si yo voy a trabajar, lo voy a hacer para Dios. Si yo voy a dar un servicio a la iglesia, lo voy a hacer para Dios. Si yo voy a hacer mi función de padre, lo voy a hacer para Dios. Si yo voy a hacer mi función de madre, lo voy a hacer para Dios. Si yo voy a hacer lo que tenga que hacer, lo voy a hacer para Dios. Porque es Él el que nos está viendo y Él es el que nos va a recompensar. En el mundo lo único que tiene son premiecitos piratas, pero la verdadera recompensa está en Él. Todo lo que hagamos se ha hecho para Él. Todo. Nada le puede ser oculto. Y si tú haces algo renegando, hermano, por eso te decía desde el principio, ¿dónde está tu deleite? ¿Dónde está tu identidad? Si hay cosas que tienes que quitar, pues adelante. Yo en lo personal voy a empezar con una lista de decir: esto no te agrada, esto se va de mi vida. Esto, Señor, es algo que Cristo no haría, porque si estoy juntamente resucitado contigo, ¿qué hago pues queriendo volverme a la tumba? Más mal estaría yo. Si fui resucitado, pues voy a hacer las cosas del que me resucitó, porque el diablo no fue el que me resucitó, fue Cristo quien me resucitó. Ahora sigo a Cristo. Y cada día que pasa va a ser una nueva enseñanza, porque poniendo en práctica todas estas cosas, voy a tener mayor galardón allá arriba y voy a tener mayor habilidad para hacer las cosas de Dios. No te niegues a lo que Dios tiene en tu vida. Y es tiempo de que lo hagas, es tiempo de que lo transmitas, es tiempo de que ese propósito que tiene Dios en tu vida sea ya. Quiero que con esta cita te quedes. Efesios 2:7 es lo que quiere Dios de tu vida. Con toda esta enseñanza en su palabra, que quiere mostrar su riqueza de su gracia en ti, en Cristo. Y tú eres hecho a la imagen y semejanza de Dios. Quiere mostrar esa gracia, esa riqueza, para que tú vengas y seas un testimonio. No solamente símbolo que retiñe, no solamente algo en apariencia, bonito por fuera y podrido por dentro. Estamos llamados a cambiar todos, no a juzgar, a ayudar, a exhortarnos, soportándonos los unos a los otros, siendo honestos con Dios primero, para que Él nos dé honestidad, nos dé en los demás un testimonio fiel. Amén.